¿Alguno? ¿No? En segunda, 2:11. Bueno, ahí terminamos, ¿verdad? Pero recuerden que les dije que íbamos a repasar un poquito del 4 al 11. Vamos a ver, del versículo 3. Ajá, hablamos de la apostasía, sí. ¿Y qué dijimos que era la apostasía? Rebelión contra todo lo que es Dios, todo lo que es divino, una rebelión completa. Nadie os engañe en ninguna manera, versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué? Padre, Señor, en este momento, Padre mío, reconocemos que tú eres Dios. No solamente en este momento, Señor, sino que nosotros hemos reconocido que tú eres Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y de que Cristo mismo es Dios Todopoderoso manifestado en carne. Gracias, Señor, porque eso nos enseña tu palabra, que es doctrina sana. Doctrina que no solamente nos salva hoy, sino en el momento difícil de nuestras vidas. Dios mío, esta doctrina nos llevará a enfrentarnos contigo cara a cara en el aire, Señor. Esta doctrina, Señor, nos llevará también, Señor, a resucitar de entre los muertos, Señor. Esta doctrina nos llevará, Señor, también a oír tu voz cuando tú des voz de mando para que los que están los que están muertos en Cristo resuciten. Muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra. Ilumínanos, Señor, en esta tarde y bendice nuestros corazones. Y prepáranos, Señor, prepara tu iglesia, Señor, para los tiempos que vienen. Lo pido, Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 3 dice, hermano, que nadie nos engañe, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, existe la verdad y la mentira. La verdad, hermanos, es dicha solamente por gente que tiene un corazón renovado. Pero aun cuando la persona tiene un corazón renovado o regenerado, siempre va a hablar alguna que otra mentira por error, por accidente o por ganas de hacerlo. Pero la única verdad absoluta, hermano, es la palabra de Dios. Nadie más tiene verdad absoluta. En nosotros, aunque seamos hijos de Dios, hay verdad, pero no es una verdad absoluta. Gloria a Dios. Entonces, el Señor aquí habla en el versículo 3 de engaño. Y le está hablando a la iglesia. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, el engaño, hermanos, para que sea engaño, tiene que ser con astucia, ¿verdad que sí? Nosotros que tenemos algún conocimiento de la Escritura, no podemos ser engañados fácilmente. Pero fíjese que lo que digo, no podemos ser engañados fácilmente. O sea que se necesita mucho más astucia, ¿verdad?, de parte del engañador, del padre de mentira, para que nosotros podamos ser
engañados. Pero de todas maneras, existe la posibilidad de que la misma iglesia sea engañada. Ahora, ¿por qué la misma iglesia puede ser engañada? Simplemente, hermano, porque la astucia del padre de mentira cada día va a ser más fuerte y más fuerte. Por lo tanto, nosotros como iglesia necesitamos estar más apercibidos. ¿Qué es apercibidos? En otras palabras, hermano, nosotros necesitamos estar más educados y debemos de tener un conocimiento más afilado para los tiempos que vienen. Un conocimiento más apropiado de las Escrituras. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Viene algo que se llama apostasía. Y apostasía, hermano, es todo lo que se revela a Dios. Ahora, nosotros hemos hablado, hermano, de lo que es el anticristo y la iglesia aquí conoce, ¿verdad? Esa parte de esas escrituras de anticristo y todo. ¿Qué es anticristo? Anticristo, hermano, anticristo es el que ocupa el lugar de Cristo de una manera impostora, ¿verdad? Impostora. El que ocupa el lugar de la palabra de Dios de una manera falsa. Tremendo. El que ocupa el lugar del Espíritu Santo, hermano, también en una manera falsa, pero engañosa. Ahora, cuando el Señor dice que nadie os engañe, wow, está hablando de todas esas cosas. Está hablando, hermano, de la iglesia que ocupará el lugar de la iglesia verdadera. Y ese es un escenario, hermano, una plataforma que se está montando en este mundo. Quizás ustedes no se dan cuenta todavía de eso, ¿verdad? Y no han abierto los ojos, hermanos, a este mundo. Pero este mundo está edificando una plataforma en contra de todo lo que es Cristo. De todo lo que es Cristo. Si yo le pregunto, por ejemplo, a uno de mis hermanitos, y voy a hacer esta pregunta porque es importante, hermanos, ¿verdad? Le voy a hacer esta pregunta a cualquiera. ¿Puedo hacerle esta pregunta a cualquiera? ¿Sí? Ok. ¿Puedo hacérsela a usted, hermana Vicky? Hermana Vicky, Cristo Jesús es 50% hombre, 50% Dios. ¿Eso es cierto o es mentira? 50% hombre, 50% Dios. Para que sea 100%, ¿verdad? Para que sea 100% una persona. Entonces Cristo es 50% hombre, 50% Dios. ¿Qué dice usted? Yo pienso que no. ¿Qué es lo que usted piensa? Que es 100% hombre y 100% Dios. Hermano, ¿escuchó eso? Eso es garantía para el momento difícil que viene. Porque la iglesia de Jesucristo, hermano, es la iglesia de Cristo y solamente Cristo conoce cuál es su iglesia. Y la conoce por medio de estas confesiones que la iglesia puede hacer. La conoce por medio de este conocimiento que la iglesia debe de tener. ¿Sí? 50% hombre, 50% Dios es para muchos, pero no para la verdadera iglesia. ¿Okay? La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es 50% divina y 50% humana, porque fue escrita por los hombres. Inspirada por Dios, pero escrita por los hombres. 50% divina, 50% humana. ¿Qué dice usted? No. ¿Cómo? ¿Cómo es entonces? 100%. ¿Eh? ¿100% qué? La palabra de Dios. Es Inspirada. ¿Es 100% divina? Divina. 100% divina. Ok, ¿y 100% qué más? 100% santo, divino. Divina e inspirada, ¿verdad? Para que los hombres pudieran hablar, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Amén. O sea que cuando Mateo, usted lea Mateo, hermano, Mateo está
es 100%, esta palabra es 100%, fíjese, escrita, ¿verdad? Por Mateo, pero es 100% inspirada por Dios. Amén. Entonces recibimos la palabra de Dios nosotros como de Dios, ¿verdad? Escrita por los hombres. Porque ninguna profecía es de interpretación privada. All right. Gloria a Dios. Ahí vamos bien. Y le digo que vamos bien, ¿sabe por qué? Porque la iglesia, hermanos, la iglesia no está compuesta solamente por renacidos de nuevos, sino que el renacido de nuevo, hermano, debe tener conocimiento y expresarlo apropiadamente como es. Esto de 100% hombre y 100% Dios, ¿dónde lo podemos encontrar? Solamente en la Escritura. Vayamos entonces, hermanos, a Colosenses. No se pierda ahí donde estamos, pero vayamos a Colosenses. Colosenses es un libro antes de Tesalonicenses. Colosenses capítulo 1 dice, capítulo 1 y el versículo 15. O usted hermana Lolita, a usted sí no la van a engañar fácilmente. ¿Pero cree usted que la pudieran engañar, hermano? No. No. Usted no puede ser engañada. Aleluya. Ese nivel es el que quiero, el que desea mi corazón que toda la iglesia alcance. Que no sea engañada en ningún momento. Ustedes conocieron, hermanos, al predicador de la iglesia de Cristal en Schuller. ¿Conocieron a Schuller? Usted sabe que Schuller, hermano, es uno de los grandes dirigentes de la iglesia apóstata. Porque él ha declarado, hermano, que él no tiene ninguna diferencia que sus nietos se conviertan a musulmanes. Él ha declarado públicamente eso. Y es una de las personas, hermano, que está contribuyendo grandemente para que la iglesia se una y se ame, toda la iglesia sin andar con diferencias. El amor, dice, es sobre todo. Y nosotros no debemos de criticar a toda esta gente que cree en el matrimonio del mismo sexo. Fíjese. ¿Y ustedes recuerdan a otro que se llama Richard Warren? Rick Warren. ¿Sí lo conocen? ¿Cómo se llama el libro famoso que él ha escrito? Purpose Driven Life. En Church and Life, son varios los que ha escrito. ¿Qué? Y este es otro, hermanos, también, de los cabecillas de la iglesia. ¿Cómo le llaman a esta iglesia? ¿Cómo le llaman a esta iglesia? Es el movimiento, no es un movimiento. No. Nueva era es parte de la nueva era. Pero la iglesia, no. Richard, la iglesia que se levanta en efervescencia por the emergency, esa. La iglesia que se está sobresaliendo, hermano, y está agarrando poder y poder y poder. Y óigame eso, ¿por qué estoy hablando de estas cosas? Una, porque ¿de quién es el mundo, hermano? ¿De quién es el mundo? Y cuando digo del mundo, de la gente que rechaza a Jesucristo, ¿de quién es? Este es el enemigo. Bajo el poder del enemigo. ¿Okay? ¿Qué es lo único que a esta gente, hermana, lo puede salvar de esa situación donde está? No la iglesia. Jesús.
Es el único que lo puede sacar de ahí. ¿Ok? Porque la Biblia dice que Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino que para que por medio de él el mundo sea salvo. ¿Cuándo es que el mundo puede ser salvo? ¿Eh? ¿Cuando aceptan a Cristo? Mire, hermano, no cuando aceptan a Cristo. ¿Ok? Porque la iglesia, precisamente esta que se está levantando en poder, son gente, hermano, que aparentemente ha aceptado a Cristo. ¿Ok? Antes de aceptar a Cristo, hermano, hay necesidad de que haya arrepentimiento. ¿Ok? Arrepentimiento. ¿Y quién da ese arrepentimiento? Solamente el Espíritu Santo puede traer ese arrepentimiento, hermano. ¿Ok? El Espíritu Santo es el único que puede convencer al hombre en pecado de su pecado. ¿Y cuál es ese pecado que el Espíritu Santo, hermano, pone grande convicción? ¿Eh? ¿Cuál es? Rechazar a Jesús, dice Miriam. ¿Pero qué es rechazar a Jesús? ¿Me puedes dar una explicación un poquito más amplia de lo que es rechazar a Jesús? Cuando se les presenta al Señor, no quieren recibirle, no le aceptan como su Salvador. Como su Salvador. Pero ¿a qué en realidad están rechazando? ¿Sabe por qué? Porque el testigo de Jehová acepta a Jesucristo. ¿Eh? No reconocen su condición espiritual. No. Testigos de Jehová aceptan a Jesucristo. Mormones aceptan a Jesucristo. Católicos aceptan a Jesucristo. Pero entonces, ¿cuál es en realidad, hermano, el rechazo dentro del corazón? ¿Por qué estos que están dentro de la iglesia se están uniendo, hermano, a este gran movimiento? O sea, la plataforma que se está formando. ¿Será como un rechazo a la única verdad, la única salvación absoluta que hay en Cristo? La única salvación absoluta, porque solamente Él es Salvador, ¿verdad? Pero mire, cuando el Espíritu Santo te convence de tu pecado, de rechazar a Cristo, y cuando tú aceptas a Jesucristo, porque el Espíritu Santo ha puesto en la convicción, es que tú reconoces a Jesucristo como Dios Todopoderoso. Lo reconoces como hombre 100% y lo reconoces como Dios 100%. A ver, dime, ¿los testigos de Jehová reconocen a Cristo como 100% hombre, 100% Dios? No. Ahora, ¿cuántas religiones están en ese mismo nivel y con ese mismo pensamiento? Todas las religiones. Todas las religiones. Unas lo reconocen como hijo de Dios, ya están cortos. Solamente como hijo de Dios. Otros lo conocen como profeta, otros lo reconocen como un hombre bien ilustre, como maestro y todo. Todos esos están cortos. Ahora, la única iglesia verdadera, hermanos, y ya vamos a ver por las escrituras, son los que reconocen que Cristo Jesús ha venido en carne. Y cuando dice ha venido en carne, Dios se manifestó en carne. Que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, ¿sí? Dios manifestado en carne. Entonces, vamos a ir teniendo cuidado con eso. Colosenses, hermano, y el versículo 15 del capítulo 1 dice: Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Oh, antes de continuar, déjenme decirles, me gustan sus Biblias electrónicas, ¿verdad? Como en su teléfono. ¿Usted sabe que eso puede desaparecer en cualquier momento? Usted sabe que Irán está persiguiendo, hermano, a Israel y con Estados Unidos. A Estados Unidos le llama Satán. Irán a todos los Estados Unidos le llama Satán. Y el deseo de Irán, hermanos, es mandar 50 o 100 años atrás a este país. ¿Y cómo lo manda 100 años? Quitando los satélites, hermano, y terminando total y completamente con todo lo que es digital, computarizado y todo eso.
Y lo pueden hacer porque hay armamento nuclear fuerte de ellos. Ahora, ¿qué pasaría si usted se queda sin eso? Esto no, lo van a prohibir también, pero va a costar más. Aparte de eso, eso es lo mejor, ¿verdad? Me dio mucho gusto cuando escucho a Michelle dándonos la palabra de Dios sin estarla leyendo. Eso es lo mejor. Esa es la excelencia, ¿verdad? Pero esos teléfonos, hermano, que usted pone toda su confianza en ellos, no. Es en el corazón donde debe estar la palabra de Dios, hermano. Es en el corazón donde debe estar la palabra de Dios. Esta es mi responsabilidad, decírselos, ¿verdad? Y decírselo vez tras vez y vez tras vez y vez tras vez. Porque los tiempos no van para mejor, van para peor. El versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Porque Dios, hermanos, es espíritu. Dice en el capítulo 4 de San Juan, Dios es espíritu. Y los que le adoran, le van a adorar en espíritu y en verdad. Y entonces, hermanos, ¿y Cristo entonces? Él es la imagen del Dios que nadie puede ver. El primogénito de toda creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo es Dios que podemos ver. ¿Verdad? Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Un día de esto estábamos hablando, hermano, y decíamos, mire esa foto. Y estábamos hablando que una de las pringuitas más pequeñas que miramos allí son universos completos. Son galaxias completas, ¿verdad? Y que en nuestra mente tan pequeña, hermano, tan finita, a nosotros no nos cabe en realidad entender que una persona que vino a este mundo, hermanos, y se manifestó con un cuerpo como un hombre, hermano, sea el creador de todas las cosas. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, porque hay cosas que no se ven y nunca vamos a poder mirar con estos ojos. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa subsisten? ¿Qué quiere decir la palabra subsisten? Subsisten, no sé cómo es en inglés. Sí, pero la palabra esta, ¿cuál es? Subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Hold, dice hold. Se mantienen. ¿Verdad? Están allí. Están ahí, existen. ¿Verdad? Existen. Están vivas. Hermano, todos los planetas, si no fuera por Cristo, hermano, y por la orden que Él les ha dado, estuvieran chocándose y sería un caos en todo el universo. Pero por la palabra de Cristo que les ha ordenado que estén en su lugar y que funcionen como Él les ha ordenado que funcionen, están allí. Todas las cosas por medio de Él subsisten. En otras palabras, están en el lugar y funcionando como Dios, Cristo Jesús, les ha ordenado. Los únicos que no están haciendo su trabajo en orden como Dios nos ha ordenado en su palabra, somos nosotros, los hombres, los seres humanos.
Pero los seres humanos, hermano, en general, lo podemos entender. Pero la iglesia, su iglesia, tampoco, hermano, está en obediencia completa. Todo lo demás, toda más su creación, está en obediencia completa. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En el capítulo 2 de Colosenses y el versículo 9. Versículo 9. Léemelo, Stacy. Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces podemos entender, Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Él es la imagen del Dios que no miramos. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Por eso es que Él es 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? La iglesia esta emergente, hermano, no cree más, fíjese, que Cristo es 100% hombre, 100% Dios. No cree esta escritura en el versículo 9, que dice, en Él habita corporalmente toda la divinidad. Todo el poder de Dios, hermano, está en el cuerpo de Jesucristo. ¿Ay? Estas son verdades, hermano, que nos van a llevar al cielo. Estas son las verdades que cuando están en su corazón, hermano, van a hacer posible que usted, estando muerto en un sepulcro, oiga la voz de Cristo y sea levantado y arrebatado para encontrarse con Jesucristo en el aire. Estas son las escrituras, estas son las verdades, hermano, que son absolutas, que solamente las cree los nacidos de nuevo. La verdadera iglesia es la única que cree esto en este momento. Hermano, dentro de 5 años van a creer menos de lo que creen ahorita. Nosotros necesitamos creer igual. Nosotros necesitamos creer la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque Pablo dice que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Pero ¿sabe qué? Mucha iglesia, hermano, empieza a comprometerse y empieza a aceptar cosas que el hombre inventa. Y ese es el problema. Cuando nosotros empezamos como iglesia a aceptar más lo que el hombre dice y no lo que Dios dice, hermanos, porque este libro es un libro viejo, porque este libro es un libro antiguo, porque este libro, hermano, ya no se apega, ya no concuerda con las cosas de hoy. Nunca va a concordar con las cosas de hoy. Esta es la voluntad de Dios, eterna. Y el hombre cambia. Y las olas van y vienen. Y las modas van y vienen, hermanos. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y la iglesia debe de creerle a Dios, hermano, 100%. Mateo, es la palabra de Mateo 100%, hermanos. Pero a la misma vez es la palabra de Dios 100%. ¿Sí? Bendito sea el nombre de Jesús. Regresamos a Tesalonicenses 2. Sin que antes venga la apostasía. Hermano Rafael, de los hombres que he estado hablando que han retrocedido, ¿son parte de la apostasía? Posiblemente. ¿Son apóstatas? Posiblemente. ¿Ya? Ok. Si tú crees que Jesucristo es 50% hombre, 50% Dios, ¿qué es eso? Ignorancia. ¿Ignorancia? ¿Ignorancia? ¿De parte de Schuller es ignorancia? ¿Ignorancia? ¡Wow!
No, pero yo no creo que eso sea ignorancia. ¿Verdad? Yo no creo que eso sea ignorancia. Está siendo engañado. ¿Ok? Right. Bueno, pues entonces yo también te podría hacer a ti la pregunta. ¿Tú crees que tú puedes ser engañado? Si no estoy firme con Dios, sí. ¿Y qué es estar firme con Dios? Sinceridad. ¿Ok? Sinceridad. Amarlo de todo corazón. Amarlo de todo corazón. Con todas las cosas. Pero ¿qué más? Un elemento bien importante. Un elemento bien importante. Un elemento bien importante, hermano. Estamos leyendo aquí en el versículo 3 que dice, nadie os engañe. ¿De qué manera puedes ser engañado tú? Si la mentira día con día va a venir con más astucia. Entonces, si la mentira, hermano, va a ser mucho más astuta día con día, porque el padre de mentira está interesado. ¿Qué? Está interesado en quién está interesado el padre de mentira. Si al mundo ya lo tiene. Entonces, ¿en quién de veras está? Es ahorita la persecución, hermano, espiritual. ¿A quién está persiguiendo en realidad el padre de mentira hoy? La iglesia. Porque el mundo es de él. El mundo es de él. El mundo solamente puede escapar, hermano, si reconoce a Jesucristo, como ya se los mencioné. Como quien él es verdaderamente. El Dios Todopoderoso. Y para eso necesita el Espíritu Santo convencerlos de ese pecado en el que se encuentran. Ahora, a la iglesia, ¿cómo puede ser engañada la iglesia? La iglesia, hermano, no puede ser engañada muy fácilmente. Y entonces el diablo lo sabe. Y porque lo sabe, él tiene que ser astuto y tiene que usar una maquinaria más pesada, estrategias más fuertes, hermano, para poder engañar a la iglesia. Y es aquí donde Pablo dice que nadie os engañe. Que nadie os engañe. A mí, para que me engañen, hermano, tengo que estar desapercibido. Para que me engañen, hermano, debo de ignorar muchas cosas. Pero para mantenerme firme, que nadie me engañe, tengo que estar al día en las Escrituras. Tengo que estar llenándome de conocimiento y llenándome del Espíritu Santo de Dios. Pedro dice que la medicina en contra de los falsos maestros. Dice, al cerrar la carta, dice que crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para no caer en los fines de los falsos maestros. Amén. Pues como cristianos fácilmente podemos ser engañados por nuestros propios pecados. Uno puede decir no, pero nosotros tenemos a Israel como ejemplo con el desierto. Ellos, pues, la Biblia cuando habla de apostasía, muchas veces se refiere a rebelión. Dios dijo, voy a perdonar, voy a sanar su rebelión, decía de Oseas. Una pregunta. Los que estamos aquí, ¿estamos hambrientos de leer las Escrituras? Buena pregunta. Ok. Porque si no, cuidado. Los que estamos aquí, hemos creído con todo el corazón que Cristo es Dios Todopoderoso. Mire, si usted cree eso, si usted cree eso con todo su corazón, el Espíritu Santo hizo una obra en su vida. Y si el Espíritu Santo hizo una obra en su vida, hermano, la prioridad en su vida es las Escrituras. Y no porque yo tengo que convencerlo o porque usted quiere agradarme a mí, no, es que usted ha nacido de la simiente divina y lo que a usted más le interesa es esto y no otra cosa. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Dice que sus ovejas oyen su voz. Y me siguen. Yo las conozco. Sí, y me siguen. Ahora, si la palabra de Dios, el estudio de ella, no es su prioridad, usted tiene un trabajo que hacer. ¿Sabe cuál es el trabajo? Decirle a Dios y platicar con el Señor. Que ponga eso en su corazón. Que despierte esa hambre y esa sed de justicia en su palabra. Cuando dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, no dice conocimiento de nuestra carta, sino porque no
Sí, sí. Israel entraba en apostasía cada ratito, ¿verdad? Hermano, usted sabe que la iglesia que se ha levantado en contra y está uniéndose a ese movimiento ecuménico son personas que están aquí dentro de la iglesia, que no saben que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Simplemente, no lo saben. Y cuando se vienen a dar cuenta ya han creído otras cosas. Y dicen, no, es que Cristo no es 100% Dios. Es que Cristo no. Ya te hiciste parte de ese grupo que está ya condenado. ¿Sí? Fuerte, ¿verdad? Pero es así. Solamente los nacidos de nuevo, hermano. Solamente los... y cuando somos nacidos de nuevo, queremos las escrituras, las buscamos, las estudiamos. Estamos ahí siempre buscando del Señor. En nuestro diario caminar. No vendrá sin antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El mundo es del padre de la mentira, del enemigo, lo tiene bien engañado. A los judíos, hermanos, los va a engañar tanto que los judíos van a hacer un pacto con él. Pero eso ya él lo sabe. El trabajo del diablo ahorita, hermano, es sacar todo lo que se pueda de dentro de las iglesias. A la hermana Lolita no la puede sacar. Usted está demasiado firme para que la saque, ¿verdad? En mi corazón estoy más firme que nunca. ¿Está demasiado firme usted? Sí, yo sí. ¿Ya no necesita nada? No, ¿Ya no necesita nada? no. Sí, cómo no. Sí necesita siempre mantenerse ejercitándose en la palabra del Señor. Y de la misma manera que ha creído, mantenerse y que nadie la mueva de allí, ¿verdad? Estar bien firme. Eso es lo que necesita toda la iglesia. Aún la palabra dice que nos hace entender eso, ¿verdad? Que necesitamos estar constantemente llenos de conocimiento. Señor, porque dice que aún los escogidos Ujú. iban a ser engañados. Ya. Tenemos que estar alertas de que siempre el Señor está llenarnos de conocimiento de la palabra del Señor. Ya. Sí, hermano, porque mire, a la gente le gustan las iglesias grandes, hermano, porque se meten y salen, así como entran, se salen, ¿verdad? Y van y escuchan el mensaje y medio lo escuchan o no lo escuchan y están comiendo chicle, masticando chicle, platicando de los novios, platicando de la película, platicando de un montón de cosas. Hermano, esa gente es candidata número 1 para ser sacada de allí y hacerse parte de la iglesia emergente. ¿Sí? La iglesia de Jesucristo es diferente, hermanos. La iglesia de Jesucristo es total y completamente diferente. Venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto viene. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que al presente lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, el anticristo es 50% hombre y 50% diablo. 50 y 50. El anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, que dice la Biblia aquí en estas escrituras que estamos leyendo, es 50% hombre, 50% diablo. ¿Cómo creen?
¿Qué piensa usted, hermana Lolita? ¿50% hombre? 50% diablo. Yo digo que 100% diablo, porque se va a sentar en el trono de Dios. ¿50% diablo? ¿50%? Así, no, 100% ¿Diablo? diablo. ¿Y hombre? También, ¿Qué? diablo. No. Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Y el anticristo es... Oiga eso. Es 100% hombre, 100% Satán. Inicuo, cuyo advenimiento es por medio de Satán. El advenimiento de Cristo fue por medio de Dios. ¿Sí? El advenimiento de Cristo. Y aquí habla, y es que es un paralelismo, hermano, entre ellos. Es Cristo y el anticristo. ¿Sí? Cristo y anticristo. Ok. Versículo 9. Lea conmigo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Hermano, señales que va a dejar a la gente con la boca abierta. ¿Sí? Prodigios, hermanos, que nadie va a decir nada en contra. Y él va a decir, y todos los que quieren comer y comprar tienen que recibir la señal en la frente. Y la gente hasta se va a apartar el pelo, hermano, para ponérselo. Porque el convencimiento que tiene, hermano, es diabólico. Es el mismo Satanás el que va a aparecer en escena en este mundo. Con un cuerpo humanamente, 100% humano. Con una postura de hombre, hermano, yo pienso que una elegancia de gente, no hemos visto elegancia ni elocuencia, hermano, con la que él va a hablar. Grandes señales, prodigios, mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga esto, ¿por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Eh? El amor de la verdad, hermano, el amor de la verdad es que Cristo Jesús es Dios Todopoderoso. El amor de la verdad es que Cristo Jesús, hermano, es la imagen del Dios invisible. El amor de la verdad, hermanos, es que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, ¿la iglesia emergente cree esto? No, no lo cree. ¿Okay? No lo cree. Y por esto estos son los prospectos, hermanos, que van a estar abiertos para recibir todo lo que es engaño. Versículo 10, con todo engaño de iniquidad por los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dígame, si no ha comenzado ya este misterio de la iniquidad. La gente cree en la mentira y rechaza la verdad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y estas escrituras que estamos leyendo aquí, hermano, usted va a Juan 3 y exactamente el Señor lo dice de esa manera. Cristo no vino al mundo para condenarlo, sino que para que el mundo fuese salvo por medio de Jesucristo. ¿Okay? Y a los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, en Jesús. Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro 1, 19. Uno 19 dice, tenemos también la palabra profética. 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, hablando del Viejo Testamento, a Pedro hablando del Viejo Testamento, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oiga eso, hermano. Nunca fue, la palabra de Dios nunca ha sido traída por voluntad humana. ¿Okay? Ahora miramos nosotros traducciones, hermano, traducciones de traducciones que están poniendo lo que quieren en las traducciones. Y se han alejado y cada día se alejan más de lo que es la verdad. Ya tenemos suficiente, hermano, con las traducciones que han habido de hebreo y griego al español. Ya se perdió bastante y ahora se sigue perdiendo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí termina, ¿verdad? El primer capítulo. Vamos al capítulo 2. Siempre según de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Oiga eso. Mire eso. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso ha sucedido siempre, hermano, pero ahora el asunto es incontrolable. Es incontrolable. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ok, muchos, ¿quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son esos muchos que seguirán sus disoluciones? Porque fíjese que en el versículo 1 está hablando de falsos profetas que hubieron allá en aquel tiempo. Pero también dice, pero en este tiempo también entrarán entre vosotros falsos profetas. Y que traerán encubiertamente. ¿Qué es eso de encubiertamente? Van a presentar, hermanos, sus historias, van a presentar sus doctrinas, van a presentar sus creencias de una manera bien convincente. Y muchos van a creerles, porque no tienen cimiento verdadero, porque no hay fundación verdadera. Nadie pone, dice el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento aparte del cual ya está puesto. ¿Quién es ese fundamento? Jesucristo. Ahora, ¿en qué se basa ese fundamento sólido cuando decimos Jesucristo? El fundamento sólido, hermanos, cuando decimos Jesucristo, es que decimos Cristo Jesús es el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Ese es el fundamento sólido. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y oiga, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Versículo 6. Poniendo de ejemplo, Sodoma y Gomorra, hermano, está ahí como un ejemplo que Dios ha dejado, ¿verdad? Para los que quieren vivir impíamente. ¿Sabe lo que se refiere ahí? Sodoma y Gomorra es un ejemplo, dice, para todos los que creen en sexo. O sea, matrimonios de un mismo sexo. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora la misma iglesia, hermano, o la misma llamada iglesia, acepta matrimonios homosexuales. Y lo está llamando a usted para que sea parte de ese movimiento ecuménico. Amor. El amor es el que debe de reinar en la iglesia de Cristo. Amor, tolerancia, debemos de tolerar, debemos de comprenderlos. Debemos de, si piden que los casemos, hay que casarlos. Pero mire, el versículo 8 dice, pero este justo, porque Dios lo declara justo a Lot, dice, que moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? ¿Qué quiere decir ese versículo 9, hermano? Que a pesar de que Sodoma y Gomorra fue explotada, diga explotada, explotó, hermano, con fuego y azufre, explotaron esas ciudades, porque Dios las explotó. Porque el pecado era tan grande. Porque la sodomía era tan grande, hermanos, que tuvo que destruirlos total y completamente. Pero mire, el Señor dice, sabe el Señor librar. Estas ciudades fueron condenadas y Dios las destruyó total y completamente. Pero a los justos, el Señor los sabe librar. A su verdadera iglesia, no importa cuál sea la situación de este mundo, Dios los sabe librar. A este hombre, hermano, Lot, dice, lo libró de tentación a los piadosos y reservar a los... No solamente lo libró, hermano, de ser parte de esa explosión, sino que lo libró de tentaciones mientras vivió entre medio de ellos, porque afligía su alma. Y todas las tentaciones que como hombre pudo haber tenido, hermano, Dios lo libró porque era justo, ¿sí? Y eso solamente es una sombra de lo que Dios nos dice a nosotros. Nosotros somos justos, no por nuestras actitudes, hermano, y no por nuestros méritos, sino porque Cristo nos ha hecho justos. Cristo Jesús. ¿Cómo hemos venido a ser justos? Porque hemos creído no en un Cristo, hermano, porque hay muchos Cristos. Nosotros hemos creído en Cristo, el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso. Ese es el que nos ha hecho justos y nos ha regenerado, para ser castigados en el día del juicio. 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, y andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Oiga eso. ¿De quién está hablando acá? ¿De quién está hablando? ¿Recuerda usted, hermano, que la semana pasada yo le dije que hay gente que está dentro de las iglesias con su propia agenda?
y que no creen verdaderamente no creen en la Biblia, no creen en Cristo, no creen en lo santo, no creen en lo divino, no creen en la palabra de Dios, hermano, pero tienen su agenda. No solamente maestros falsos, no solamente profetas falsos, hermano, sino que hay gente que está ahí en medio, que no han creído, sino que tienen su propia agenda, sus propios motivos, sus propias razones completamente ajenas a lo que es el llamado de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Tienen los ojos llenos de qué? ¿Qué? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Que nadie os engañe, dice el Señor, que nadie os engañe. Pero aquí habla de seducir a las almas. ¿A cuáles almas? ¿A qué almas son las que seducen estos? Estos de la iglesia emergente, hermanos. Pensemos de esa manera, no pensemos solamente aquí, pensemos en a quienes está usando el diablo, hermano, para sacar a la verdadera iglesia, para que sea parte de ese grupo ecuménico. ¿A quiénes? ¿A quiénes va a sacar? El Señor dice bien claro allí, hermano. Estos son los llenos del diablo, de Satán, no se sacian de pecar, seducen a las almas. ¿Qué es seducir? Convencer de una manera bonita, ¿verdad? Con palabras persuasivas, con inteligencia diabólica. Seducen a las almas y la palabra inconstante es clave. Inconstante. No hay perseverancia. No hay consistencia en lo que han creído. No hay consistencia, no hay búsqueda de Dios, no hay, hermano, fidelidad al Señor, no hay honor a Dios, no hay honra para Dios en sus vidas. Y esto es, y debe de ser, diario. Seducen a las almas inconstantes. El apóstol Santiago habla de almas inconstantes, hermanos, ¿verdad? Que dice que no recibirán cosa alguna porque son como las ondas de la mar, las olas de la mar, que van y vienen, van y vienen. Y dice Pablo, llevadas por todo viento de doctrina, como hojas secas. Viene una doctrina, la agarran, viene otra, la agarran. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, no han creído y no tienen fundamento sólido. Y el que no tiene fundamento sólido, hermano, es como hojarasca, que el viento se la va a llevar. ¿Y qué vientos? Estos vientos terribles, hermano, de la ecumenicidad. De estas iglesias que están preparando, hermano, la plataforma para el anticristo. El que se opone a todo lo que es verdadero Cristo y cristianismo. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, ¿sí? Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Qué fue eso? ¿Conocen ustedes esa historia? ¿Conocen esa historia? Ok. Bueno, pues el amor de Dios es tan grande que hasta usó una mula. ¿Fue una mula? Una mula. Y la mula habló con voz de hombre, hermano, para refrenar la locura del profeta. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen como con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Gloria a Dios. Huir de los que viven en error del mundo, hermano. Usted mira a mucha gente que ha hecho una confesión y han huido y están allí por un tiempo y luego desaparecen. ¿Por qué desaparecen?
¿Por qué desaparecen? Hágase usted la pregunta en realidad, ¿de veras estos nacieron de nuevo? ¿O solamente habían hecho una confesión emocional? Aquí el asunto, hermano, no es de hacer una confesión simplemente. El asunto aquí es de nacer de nuevo, nacer del Espíritu, convertirse en un hijo de Dios por la gracia de Él. Nada más. El que nace de nuevo, hermano, nació de nuevo. Busca las cosas, empieza a buscar las cosas que son de arriba. Nadie lo tiene que convencer, hermanos. Se puede instruir, se puede orientar, claro, por supuesto que sí, pero no necesita de mucho. ¿Quién le enseña a una criatura, hermano, a tomar leche de mamá? Nadie. Es algo natural. ¿Verdad que sí? Es algo natural. Ya está aquí, ya salió de la bolsita donde vivía por 9 meses, de la placenta, ahora llegó y está afuera. Le empieza él a buscar, hermano, que le den de comer, ¿verdad? Y busca su comidita. El que nace de nuevo, una de las señas, hermano, cuando ha nacido de nuevo, es porque está buscando el pan del cielo, ya, y eso es lo que quiere. Y empieza a crecer y empieza a fortalecerse. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere. Ahí nos vamos a quedar y vamos a ir ya se hizo tarde, ¿verdad? Y vamos a ir a Primera de Juan. A Primera de Juan. ¿Qué tiempo tenemos, hermano? Es ahora 4:30. 5:30. No, son las 4:30. 4:30. No, eso no es. ¿Tenemos una hora? No, no han cambiado. Gloria a Dios. 4:30. Ok. Pues hablando, no, vamos a continuar, vamos a terminar ese capítulo. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Oh, ponga atención a esto, hermano. 19. Les prometen libertad, ¿okay? Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Y estamos hablando de quiénes? ¿De quiénes estamos hablando aquí en este momento? Estamos hablando, hermano, de gente que está dentro de la iglesia. ¿Eh? Gente que ha estado dentro de la iglesia. Ahorita estos hombres que manejaron un montón de gente, ¿sabe qué? Tienen tanta fama que mucha gente los sigue. Mucha gente los oye. La reputación, miles de personas las que los siguen. Ahora, ¿por qué los siguen? Porque ellos tienen promesas que hacer, hermanos. Y el diablo los está usando como instrumentos para de verdad sacar gente de su iglesia, de su verdadera iglesia. Y preparar la plataforma del anticristo. ¿Sí? Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero